Perfecto. Ya, Javier, bueno, tú sabes que estamos en un periodo súper importante de nuestra historia, que todos yo creo lo tenemos medianamente claro, que es muy, muy relevante, es un periodo que tengo entendido no ha ocurrido nunca en nuestro país. Sí, de hecho, ¿Tienes datos? sí, mira, es la primera vez que Chile está pasando por un proceso constituyente, podríamos decirlo ciudadano. Es la primera vez que estaría saliendo una constitución producto de una asamblea constituyente o a propósito de un plebiscito y de una, ¿cómo que lo pusieron en el plebiscito? Es una, ¿cómo se llama? ¿Comisión constituyente? No, se me fue el nombre. Asamblea Constituyente. No es Convención Constituyente, es el título eso, que convención. está usando... Sí, el título que se está usando ahora es Convención Constituyente, que en el fondo funcionaría, que es una Asamblea Constituyente. Es la primera vez que en Chile se estaría creando una Asamblea Constituyente en la cual eventualmente podrían participar ciudadanos para crear la Carta Política de Chile. Eso nunca había pasado. Claro, entonces es súper importante. Yo creo que si bien es cierto, no todos pueden manejar bien lo que la Constitución significa, sí tienen medianamente claro que este es un proceso histórico. Y por eso es importante hablar un poquito de esto, como lo estamos haciendo ahora. Ahora, tú me dices que este es el proceso constituyente, pero hablemos un poquito de lo que es la Constitución. Porque no todos lo tienen tan claro, ¿cachai? O sea, todos hablan de la Constitución, si es relevante, no va a cambiar mi vida, yo igual tengo que seguir trabajando, no cambia la salud, si cambia la salud. ¿Qué es esto de la Constitución? ¿Tú nos podías explicar un poquito, nos podías hacer un dibujo del tema? Sí, mira, es súper importante entender qué diablos es una Constitución y cómo afecta a los ciudadanos, cómo afecta a un país. De hecho, en estas asambleas, juntas de vecinos que se produjeron, que se empezaron a armar de manera espontánea, a propósito del estallido social del 18 de octubre del año pasado, es una de las primeras preguntas que sale porque lamentablemente hace varias décadas que en Chile no existe la educación cívica. Y la gente no está familiarizada, tiende a reaccionar con suspicacia, con desconfianza y se siente un poco intimidada cuando le hablan de normas. Eso es cosa de los abogados. Pero un ciudadano debería tener la mínima formación ciudadana, por lo menos para entender qué diablos es una constitución, qué es una norma, qué es una ley, qué es un decreto supremo, qué es una sentencia y qué se diferencia una cosa de otra. Claro. Y por lo tanto es tremendamente importante que la gente entienda qué es una constitución. Ahora, definir una constitución de buenas a primeras no es muy fácil de entender. Es algo, como yo te decía, que tiende a ser intimidante, cuesta entenderlo. Pero para explicar qué es una constitución podríamos enfocarlo desde 4 puntos de vista. La constitución es, en principio, es la norma fundamental. Si entendemos las normas que regulan una sociedad, Código Civil, Código Penal, Código Tributario, Constitución, ordenanzas municipales, reglamentos y todas esas cosas, todo eso es el ordenamiento jurídico que regula un país. Y es súper importante que la gente que después nos escuche, que tiene que imaginarse lo que es el ordenamiento jurídico como una pirámide. Claro. Como el niño Illuminati ese del meme. ¿Sí? Claro, con un ojo al medio y todo. Sí, claro. Mira, el ordenamiento jurídico es como una pirámide. Ya, cuéntame más de eso. Sí, mira, la mayoría, o sea, si pensamos en una pirámide, pensamos que la parte más importante de la pirámide es la base, para que se construya bien hacia arriba. Desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, es al revés. Lo más importante es lo que está acá en la cúspide. Y eso es la Constitución. ¿Por qué? ¿Y por qué está en la cúspide? Claro, explica por qué eso un poquito, es importante, por qué está arriba y qué significa eso que esté arriba de las otras normas. Sí, mira, ¿por qué? Porque la norma que está arriba... ¡Oh, me caí! ¡Oh, no te vemos, pero te escuchamos! Sí, mira, espera, me da un segundo, ahí volví. Mira, lo que te decía, luego de haberme caído, estábamos en el ordenamiento jurídico y lo más importante es la parte de arriba.
¿Por qué? Porque mientras más arriba están las normas, el ordenamiento jurídico es una pirámide en que se ordenan todas las normas que existen en un país. Las normas de más abajo son las normas más específicas, por ejemplo, una ordenanza municipal que regula el aseo, que regula el ornato, que regula todos esos elementos. Más arriba vamos subiendo de normas y conforme esa norma va subiendo se vuelve más general, se vuelve menos detallada. Y la norma de más abajo tiene que hacerle caso a la de arriba, no puede ir en contra de la norma que va arriba. Entonces diríamos que la ley o la Constitución en este caso es la ley de las leyes, la madre de todas las leyes, una cosa. Exactamente, así. Porque la Constitución es la que está arriba y determina los mandatos por los cuales nos debemos comportar. Y todas las normas que siguen hacia abajo, de alguna manera, están implementando o están organizando de manera más específica lo que está diciendo la jefa, que es la Constitución. Claro, perfecto. Ahora, tú nos hablabas al principio de cómo se forma una constitución y nos decías que, claro, que puede haber una convención constitucional o asamblea constitucional. Cuéntanos un poco cuáles son las grandes tipos de conformaciones que existen en el mundo de constituciones, es decir, cómo se forman las constituciones normalmente. Mira, antes de comentarte eso, me gustaría que la gente que nos va a escuchar después entienda algo súper simple. Cada vez que las personas escuchen la palabra constitución, o cada vez que se hable de constitución, tienen que tener una idea en mente, más allá de sus funciones, más allá de sus características, tienen que pensar en algo, en poder. La constitución se trata de poder, solamente de poder. ¿De qué poder? Del poder público, el poder que tiene la sociedad para organizarse a sí mismo, el poder por el cual nosotros acordamos obedecer algo, el poder, eso es la Constitución. ¿Y qué poder? El poder público, o dicho de otra manera, el poder político. El poder que tiene el presidente en este momento para mandar, el poder que tiene el Parlamento para hacer leyes, el poder que tiene el Contralor para controlar el actuar de los órganos del Estado y de las instituciones del Estado en general, proviene de la Constitución. De ahí viene el nombre de Constitución. No es por nada que se llama Constitución Política de la República, porque la Constitución regula la forma en que se organiza el poder político. Y la política es la forma en que las personas se organizan a sí mismas y se organizan con sus pares. Por lo tanto, eso es la Constitución, es la forma en que se regula el poder. Ahora, el origen que tienen las constituciones, como se trata de poder, en la práctica tienen mucha génesis. Las primeras constituciones surgieron de revoluciones, surgieron de guerras de independencia. La Constitución de Estados Unidos surge a propósito de la independencia de Estados Unidos. Los primeros proyectos constitucionales en Francia surgen a propósito de la Revolución Francesa. En Inglaterra igual hubo una pequeña revolución y también los primeros surgieron a propósito de un grupo de ciudadanos, que pueden ser ciudadanos con dinero o sin dinero, que se organizan en un momento y dicen: oye, ¿saben qué? Nuestro gobernante no nos gusta cómo nos está gobernando, está abusando demasiado, estamos hablando de los reyes. Necesitamos ponernos de acuerdo y crear un documento al que él le haga caso y que nos proteja, porque si no nos vamos a estar rebelando cada cierto tiempo, van a haber guerras, van a haber discusiones, así que necesitamos rayar la cancha y organizar cuáles son las reglas por las cuales nos vamos a comportar. Por tanto, muchas constituciones surgieron así. Hay otras constituciones que surgen desde por ejemplo, cuando terminó la división entre blancos y negros en Sudáfrica y Nelson Mandela fue elegido presidente, surgió una constitución. Y surgió una constitución a través de un proceso constituyente que fue democrático y fue inclusivo. Creo que fue en Islandia, a propósito de la crisis del 2008, la famosa crisis subprime, comenzó con un proceso. E Islandia también comenzó un proceso constituyente. Hubo países de Medio Oriente que, a propósito de la primavera árabe, cuando hubo mucha gente, que hubo un estallido social en muchos países árabes, hubo países que comenzaron también un proceso constituyente. Y hay constituciones que surgen de golpes de Estado, golpes internos, quiebres de la institución, en que esa persona que reúne ese poder político golpea la mesa y dice: vamos a tener una nueva constitución porque yo lo digo. Hay muchas formas. Como ocurrió un par de veces en Chile. Exactamente.
Exactamente, sí. Chile, históricamente, la Constitución de los 80 no es la única Constitución que ha surgido a propósito de que alguien reúne todo el poder y crea una Constitución. Eso ha pasado anteriormente. Y que de hecho es una constitución que no surge ni se organiza desde un grupo de ciudadanos, sino que es una cuestión que se crea entre cuatro paredes, entre una comisión de estudio que decían que se llamaba, así como sí, los grandes pensadores. La Comisión Ortúzar. Claro. Exactamente. Los más iluminados de nuestro país. Exactamente, y mira, y eso nos lleva al segundo punto para poder determinar qué es una constitución. Recién dijimos que era la norma fundamental, porque manda y determina cómo se organizan las normas de abajo. Siempre tienen que hacerle caso a la de arriba. Exactamente. Y un segundo elemento para entender la constitución también tiene que ver con que es un pacto social, es un contrato social. ¿Qué es un contrato? ¿Cómo un contrato? Sí, ¿tengo que firmar? ¿Cómo es eso? Mira, ¿qué es un contrato? Un contrato es, por ejemplo, yo voy y acuerdo contigo venderte este lápiz. Mira qué lindo el lápiz, lo haré. Es amarillito, pero escribe azul, te lo vendo a 100 pesos. Y tú dices, ok, lo compro. Y nosotros, en nuestra liberalidad, en nuestra autonomía de nuestra voluntad, vamos y acordamos y nos obligamos. Ese contrato se convierte en una ley para nosotros. Perfecto. Y si yo no te paso el lápiz, tú me puedes demandar, y si tú no me pasas el dinero, yo te puedo demandar. Si el lápiz tiene algún desperfecto, tú también puedes demandarme, o puedes decirme, oye, Javier, mira, sabes que está malo, y yo te paso tu lápiz, o llegamos a algún acuerdo. Perfecto. La Constitución se entiende también como un contrato social. Vale decir, es la instancia en que los ciudadanos nos agrupamos. ¿Cómo lo determinamos nosotros? Puede ser a través de representantes, a través de asambleas, a través de los mecanismos que nosotros decidamos, para crear un contrato en que nosotros decimos cómo nos vamos a gobernar, qué queremos, cuáles son los valores que vamos a seguir. Vamos a tener un presidente, vamos a tener un jefe de gobierno, un jefe de Estado, vamos a tener un gobierno parlamentario, vamos a tener un gobierno de colaboración entre el Parlamento y el presidente que se llama semipresidencialista, vamos a tener un directorio, como creo que es en Suecia, que tienen como un directorio que se va rotando según los partidos políticos. Creo que es cada un año, creo que se cambia algo así. O en Inglaterra, que tienen un rey y tienen un primer ministro y tienen un parlamento. Bien peculiar, sí. Exactamente, todo eso lo podemos acordar en ese contrato social. ¿Cuáles son las atribuciones del Parlamento? ¿Qué va a hacer el Contralor? ¿Vamos a privatizar las Fuerzas Armadas? Quizás queremos tener soldados que sean producto de una agencia privada que nos preste un servicio. Vamos a mantener el agua también con una empresa que nos preste el servicio del agua. ¿Qué vamos a hacer con la previsión? ¿Qué vamos a hacer cuando la gente se jubile? Todas esas cosas, esas reglas generales, deben ir en la Constitución. No necesariamente todo. No es que la Constitución va a regular, por ejemplo, las AFP, pero sí va a dejar las directrices para que una ley regule eso. Claro, porque, por ejemplo, es necesario que se señalen cuáles son las garantías, y la garantía es lo que tiene que ver con la seguridad social. Y es importantísimo que esa seguridad social esté considerada como tal en la Constitución. Exactamente. Por eso se dice que la Constitución, además de ser la norma fundamental que está acá arribita de este ordenamiento jurídico, la madre de las leyes, la ley suprema, también debe ser un pacto social. ¿Por qué? Porque si es la ley suprema que regulan los ciudadanos, es lógico que los ciudadanos de alguna u otra medida participen de la discusión de estas normas. Cosa que no ocurrió en la Constitución del 80. Exactamente. Si las personas nacen iguales y libres en dignidad y derecho, queremos representarnos de esa manera, vamos a tener ciudadanos de segunda clase, queremos igualdad de género, vamos a proteger la vida o no vamos a proteger la vida. Todas esas cosas deben discutirse en una Constitución. Y deben ser discutidas por todos. Exactamente. No debe ser propiedad o no debe ser privilegio de un grupo reducido de ciudadanos que regulen y que determinan cuáles son las ideas generales, los principios y valores con los cuales todos nos vamos a regular. Lo importante es que todos los estamentos
importantes de la sociedad sean representados en un órgano que discuta y que genere este pacto social. Y es por eso que generalmente las constituciones son sometidas a un plebiscito o un referéndum en que la gente dice, me gusta esta constitución o no me gusta la constitución. ¿Qué va a hacer ahora? Si se vota apruebo en el plebiscito del 25 de octubre, se va a formar un grupo de ciudadanos, que puede ser de ahí vamos a explicar un poco el detalle de eso, van a discutir la Constitución y luego cuando terminen de discutir este proyecto va a ser sometido a un plebiscito donde todos vamos a votar si es que nos gusta esta nueva Constitución o no nos gusta esta Constitución. Claro. Ahora, si bien es cierto, se regulan, ¿no es cierto?, todas estas instituciones, esta es la madre de todas las leyes, este es un contrato, como tú decías, entre las partes, en que todos los involucrados participamos de una u otra manera en lo que nosotros queremos como país. Eso es lo que entiendo entonces. Exactamente. Y mira, y eso nos lleva al tercer punto. Ya dijimos, es la norma fundamental, es un contrato social. Perfecto. Y el tercer punto, que tiene que ver con lo que hemos hablado todo el rato, cuando yo les decía, cuando piensan en una constitución, piensan en poder, un poder absolutamente concentrado para hacer algo. ¿Ya? La persona que tenga hijos tiene la autoridad para mandar a sus hijos. Claro. Los va a corregir. Haz tu tarea, cómete la comida, tienes que dormirte a esta hora. ¿Por qué? Porque tienen poder sobre ellos. Tienen una autoridad socialmente reconocida para guiar para corregir a sus hijos. Exactamente. La Constitución funciona por eso. Funciona porque se reconoce que el gobernante tiene un poder. Y antes se entendía que el poder venía de los dioses, que los reyes eran dioses encarnados, o que eran hijos de algo y que les correspondía. Era la representación de Dios en la tierra. Exactamente, que tienen sangre azul y que por su linaje deberían ellos gobernar. En algún momento, las personas dijeron, no, él no está gobernando, y no está gobernando porque nosotros lo dejamos gobernar, y a veces abusa de su poder. Por lo tanto, debemos regularlo. Chatito, chántate porque se le está pasando. Y por lo tanto la Constitución es una forma de contener el poder, porque es normal que la gente que tiene poder puede abusar de su poder, porque hay un riesgo de que abuse, y es normal que los gobernantes no se autorregulen, sino que tienden a regular de arriba hacia abajo. Por lo tanto, la Constitución, el tercer elemento es que es una limitación al poder. De ahí viene el famoso concepto del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aquel sistema en que una sociedad somete el poder de sus gobernantes al derecho. Los gobernantes no pueden hacer más allá de lo que les permitimos nosotros. ¿Y cómo de lo que permiten las normas, en definitiva. Exactamente. Es lo que les permitimos nosotros. ¿Y cómo se sabe qué es lo que le permitimos nosotros? A través de las normas. Claro. Perfecto. Y en este caso de la Constitución. Perfecto. Por ejemplo, el proyecto de las 40 horas, que fue tan aplaudido, en principio es... me caí, espérame. No importa, vamos, que tú puedes. Sí, espérame. Escuchamos. Ahí sí, ahí está. Vamos a poner un dibujito de Javier cuando se caiga. Sí. Me estoy cayendo, espérame. Vamos un segundo. Entonces estábamos viendo el tema del control político, ¿cierto? Sí, el control político. El control del poder. Sí, yo te daba el ejemplo del proyecto de las 40 horas. La Constitución actual establece que los proyectos de ley que van a regular el sueldo de los trabajadores, no lo dice de esa manera, pero en simple es eso, debe venir de un proyecto emanado de la presidencia. El presidente de la República debe presentar ese proyecto. No lo puede presentar un diputado, no lo puede presentar un senador. Por lo tanto, cuando el grupo de diputados presentó este proyecto, el proyecto ya estaba siendo inconstitucional, porque iba en contra de la Constitución. Nuestra Constitución actual establece que hay un procedimiento para presentar eso, y nuestra Constitución actual dice que sería inconstitucional si lo presenta un grupo de parlamentarios, no solamente el presidente. Eso es un ejemplo. Claro, otro ejemplo era el que nos ocurría a propósito del 10%. Cuando dentro de la discusión de inconstitucionalidad se decía, no, chatito, no podéis presentar un proyecto, esto es inconstitucional porque el proyecto de ley que reforme el sistema previsional tiene que venir del presidente. Y por lo tanto aquí optó el Parlamento, tuvo que modificar la Constitución actual. Exacto. Exactamente. ¿Por qué? Porque la Constitución lo que hace es limitar el poder. Lo que puede hacer el presidente es esto.
lo que puede hacer el Parlamento es esto. Los parlamentarios son esto. Sí, lo que puede hacer los jueces es esto. Por eso es importante, porque por ejemplo nuestra Constitución actual establece que nuestro sistema se dice que es hiperpresidencialista. Nosotros es como que tenemos un pequeño rey. Es como o de presidencialismo concentrado, porque tiene muchas atribuciones. Por ejemplo, solamente él puede presentar ciertos proyectos de ley que regulan ciertas materias. No pueden llegar y presentarse desde el Parlamento. Que por lo demás son súper importantes. Exactamente. Por lo tanto, el tercer elemento de la Constitución, para ordenarnos un poquito, es que controla el poder. Es el elemento que es como nuestro escudo para evitar que los gobernantes, todos los gobernantes en general, no solamente el presidente, todos los gobernantes no abusen de su poder. No se vuelvan locos con los Exactamente. Digan, yo soy el rey, tengo el poder, voy a hacer lo que yo quiera. No, exactamente. Se me acaba de caer el carnet de nuevo. Claro. Exactamente. Ya. Uno le dice, no señor, usted no puede hacer todo lo que usted quiera. Usted tiene que respetar la Constitución, porque la Constitución regula qué es lo que usted puede y lo que usted no puede hacer. Perfecto. ¿Y sabes en qué se traduce eso? En un capítulo de la Constitución. Se traduce en los derechos de las personas, los derechos fundamentales. Hay todo un capítulo de la Constitución que establece los derechos fundamentales de las personas, que en el ámbito internacional se habla de derechos humanos. ¿Por qué se habla de derechos y no de deberes? Porque las normas en general establecen deberes de las personas. El deber de respetar la luz roja cuando vayas conduciendo, el deber de hacer tu trabajo y respetar los contratos que tú efectúas. Hay un montón de deberes que nosotros cumplimos día a día y recibimos sanciones por no cumplir esos deberes. Si no los cumplimos, claro. Exactamente. ¿Quién nos asegura que los gobernantes van a abusar de su poder? Se traduce a través de los derechos fundamentales y mínimos que los gobernantes deben respetar, porque se establece que la Constitución en principio es una forma de contener al poder a través de estos derechos fundamentales. Entonces, en el fondo, las garantías o los derechos fundamentales o los derechos humanos serían una demostración expresa de esos límites de los que tú hablas. Exactamente, porque es una de las formas que tenemos para asegurarnos que los gobernantes no van a abusar de su poder. Por lo tanto, ya tenemos tres. Es la norma fundamental. Es el acto social a través del cual nosotros determinamos cuáles son las normas, los valores y principios que queremos para la sociedad. Y es a través, como es un contrato y es la norma fundamental, es la forma que tenemos los ciudadanos para garantizarnos a nosotros, tener la seguridad de que los gobernantes no van a abusar de su poder. Perfecto. Si los gobernantes abusan de su poder es porque la Constitución no se está respetando o está siendo defectuosa, porque no la podemos hacer respetar. Eso es súper importante. Ahora, porque eso es súper importante. Si uno dice, los gobernantes están abusando de su poder y no podemos hacer nada al respecto, es porque nuestra Constitución está fallando. Y eso es súper importante que la gente lo entienda. Claro, y que de facto hoy en día vemos cómo la Constitución actual sin duda se queda corta en muchas cosas, que es la protección mínima a los derechos fundamentales. O sea, lo vimos a propósito de las manifestaciones, donde en realidad las detenciones ilegales eran exorbitantes, y sin embargo, aun cuando la Constitución expresamente lo reconoce. Y eso es súper importante porque la Constitución no son palabras al aire, no es un saludo a la bandera. La Constitución es norma que es directamente aplicable en los tribunales. Por algo existen los recursos de protección. Cuando han escuchado o a la gente que le ha pasado el alza unilateral de las ISAPRES, uno presenta un recurso de protección. Y a través de él, el juez dice, señor ISAPRE, usted está haciendo un acto arbitrario y es un acto ilegal, y por usted no puede hacer esto. Así que el juez lo obliga a retrotraerse o a dejar de cometer ese acto que está abusando de un derecho fundamental. ¿Y por qué se puede hacer? Porque la Constitución establece ese derecho. El mecanismo. Exactamente. Pero, por ejemplo, el retiro de los fondos de la FP de esta profesora que se estaba jubilando, el recurso de protección no lo protegía, no lo estaba garantizando. Y eso es súper importante porque hay derechos en la Constitución actual, hay muchos derechos. El artículo 19 tiene muchos numerales y tiene muchos derechos que
protege y reconoce. Pero no todos esos derechos están garantizados. Eso da para otro tema, para empezar a desmenuzar en detalle cuáles son los derechos que están garantizados realmente. Claro, porque, o sea, si tú me dices, es el derecho, derechamente el de propiedad, el que está en discusión ahí y el que está en colisión. Porque en el fondo, y en definitiva, los dineros que están en la AFP son de la persona los cual guardó durante todos sus años de trabajo, ¿cierto? Exactamente. Pero resulta que espera, la defensa... Dame un segundo. Ya, no importa, dale. Sí, mejor paremos un poquito cuando me caigo, total podemos volver. Ya, me parece. Sí. Entonces, lo que yo le decía volví. era que en definitiva, es como bien contradictorio, porque dicen que el derecho de propiedad es una garantía esencial. Sin embargo, cuando uno quiere decir, ya, este dinero es mío, yo lo ahorré, no, es que en realidad acá hay un derecho más importante, que es el derecho a tu seguridad social, y yo como Estado, me importa un carajo tu derecho de propiedad, más importante es tu derecho de seguridad social, que además es como el forro, si el sistema previsional que tenemos es malísimo, por decirlo menos. Y mira, si lo entendemos por cómo razona nuestra Constitución, porque nuestra Constitución tiene un espíritu. Los que crearon la Constitución la crearon con ciertos valores, ciertos principios y un cierto proyecto, que es el cuarto elemento de la Constitución. Y ya vamos para allá. Mira, vale, pero terminemos este punto, dale. Sí, para terminar este punto, mira, la Constitución, ¿cómo razona? La Constitución dice, vamos a proteger el derecho de propiedad. La Constitución protege, reconoce y garantiza el respeto al derecho de propiedad. Y lo garantiza a través de un montón de detalles, en el artículo 19, número 94 de la Constitución. Y en ese mismo número de ese artículo dice que el derecho de propiedad puede ser limitado y puede ser regulado por una ley. Y aparece una ley que crea las AFP. ¿La ley que crea las AFP es constitucional? Sí, porque la misma Constitución dice que el derecho de propiedad puede ser regulado y limitado por una ley. Y es por eso que la ley... Todo esto, paréntesis, que todo esto es un decreto ley, ¿cierto? Exactamente, un decreto ley. Ni siquiera es una ley que pasó por un procedimiento que la Constitución reconoce como legal. No es que pasó, no es un proyecto que debe emanar de la presidencia, que es discutido por la Cámara de Diputados, luego por el Senado, y luego es publicado, sancionado y promulgado. En ese tiempo no había Congreso. Exactamente. Fue emitido por los que tenían el poder concentrado a la fuerza, pues eso puede ser discutido o no, pero en ese momento tenían el poder concentrado, sin preguntarle a nadie, y generaron esta ley. Claro. ¿Se entiende? Y la Constitución lo permitía. La Constitución permite que la ley limite y regule el derecho de propiedad. Y lo que hace la ley de la AFP es limitar la propiedad que tienen todos los trabajadores sobre sus constituciones previsionales. Así que es perfectamente constitucional. Entre comillas. Podríamos entrar en una discusión ahí más profunda, pero entre comillas, claro. Formalmente, en principio, sí. Pero háblame. Vamos luego volvamos al cuarto punto, volvamos a la raíz. ¿Por qué hablabas del proyecto? Sí, mira, yo te decía que la Constitución actual es una Constitución que tiene un proyecto, es un proyecto político, porque tiene una visión política de la sociedad. Sea discutible o no sea discutible, sea parte de una minoría política, de acuerdo, no. Estemos de acuerdo o no, es un proyecto político. Porque ese es el cuarto elemento de una Constitución. Como es la norma fundamental, como es la forma que tienen los ciudadanos para limitar el poder de los gobernantes. ¿Está ahí, Lore? Espérame, que se me va a acabar la batería. Acá van a tener que quitar Vamos, mete música. Ahora sí, sigamos. Y ahora sí, volviendo. Lo que te decía, el cuarto elemento. Mira. Como la Constitución, repasando un poco, es la ley fundamental, que es la mamá, la jefa de las leyes, de todas las normas del ordenamiento jurídico. Es la forma que tienen los ciudadanos para garantizar que los gobernantes no van a abusar de su poder, por lo tanto es una limitante al poder. Y el tercer elemento dije que es, y surge desde un pacto social
Viene claro, el de este cuarto elemento contrato que tú decías. exactamente, este contrato social es una decisión política. ¿Qué se entiende? Que es una decisión política. Dice, ay, ¿qué es una decisión política? Yo no como la decisión política, no se Claro, come. yo no hago política, a mí me carga la política. Exactamente. Yo voy a trabajar, voy a Yo estudiar. trabajo todos los días. Sí, yo no hago política. Es que si hacemos política, porque la Constitución debe ser, como es un proyecto político, debe ser una mezcla entre lo que somos nosotros y aquello en lo que nos queremos convertir. Es el proyecto país. Vale decir, haciendo una analogía media caricaturesca, nos juntamos todos los ciudadanos y decimos, oye, pongámonos de acuerdo con cómo nos vamos a gobernar, quién va a ser el gobernante y cuáles son las reglas del juego para el gobernante, cuáles son las reglas para nosotros, qué principios y valores vamos a obedecer nosotros como sociedad. Y hacemos todo eso, tenemos que ser honestos. No tenemos que hacer una constitución como si fuéramos Sudáfrica, como si fuéramos Islandia, como si fuéramos Estados Unidos, Canadá, Francia, Israel, el país que sea. Porque cada país tiene su idiosincrasia, tiene sus características y tiene sus aspiraciones. Todos queremos ser felices, pero la forma en que cumplimos esa meta depende de cada país. Por lo tanto, esas características deben estar reunidas en la Constitución. No puede ser una Constitución pensando que somos el mejor país del mundo mundial, del sistema solar o algo así. Me suena conocido, alguna vez lo he escuchado. Porque no somos eso, po. Somos Chile, claro. Y Chile tiene ciertas características en sus ciudadanos. Nosotros somos de esa manera. Nos gustan algunas cosas y otras cosas no nos gustan. Por tanto, la Constitución debe reflejar eso. Pero además debe ser el timón que determine aquello en qué queremos convertirnos. De aquí a 20, 30 años, ¿qué queremos ser como sociedad? Y esas líneas generales las establece la Constitución. Y la Constitución actual establece líneas generales, cuando se hizo en los 80, de en qué país queríamos convertirnos. Claro. Y eso es súper importante. Es súper importante que la gente entienda que la Constitución nos afecta a todos, porque es el proyecto sí, la gente dice, oye, yo voy a trabajar y no me interesa la Constitución, pero la forma en que uno trabaja, cuánta plata gana, al fin y al cabo, tiene que ver con... ¿Cuáles son los derechos que yo tengo como trabajador o no? ¿Cuánto tengo que pagar por una cotización o no? ¿Cómo regulo mi salud? Exactamente. ¿Cómo el Estado puede o no disponer de bienes que son esenciales como el agua u otros bienes que son esenciales para nuestro país? Y nosotros tenemos derecho a opinar, po. Exactamente, tenemos todo el derecho a opinar. Si queremos invertir más en tecnología para tener mayor industria chilena, para que haya mejores trabajos, y eso va a implicar que elevemos los estándares de educación de todos nosotros los chilenos para que tengamos técnicos, profesionales, investigadores que apunten a eso, para que eso no dependa solamente del gobernante de turno, que va a llegar el presidente X y dice, voy a invertir, le voy a dar como caja a la innovación, a la tecnología. Y va a llegar el siguiente presidente y va a decir, no, sé que voy a rayar todo, porque a veces pasa, de esas noticias viejas en que pasa en Chile, que un presidente hace algo, el presidente que lo sigue tiende a ser del bando contrario y empieza a borrar lo que hizo antes y dice, vamos a corregir lo que se hizo antes. Y después viene el siguiente. Súper mal. Exacto, y viene el siguiente y dice, vamos a corregir la corrección que se hizo el proyecto anterior. Y como que corrigen la corrección corregida. Para que eso no dependa solamente del presidente, la Constitución debe generar un proyecto específico. Y cuando empieza a surgir eso, cuando empieza a surgir el que los presidentes o los gobernantes empiezan a modificar ciertas cosas, es porque la Constitución ya no está reflejando lo que aquello a lo que nosotros queremos aspirar. Eso es súper importante. Entonces es súper relevante lo que estáis diciendo, porque yo me puse un poco a escuchar hoy día cuáles eran los argumentos. Por ejemplo, entiendo perfectamente por qué es importante participar de este proceso de innovar y de en el fondo crear esta nueva constitución a partir de un proceso donde participemos todos. Y escuchaba a la otra opción, que es el que de aquellos que no quieren, que quieren mantener este libraco que se llama Constitución de 1980, diciendo que no, pues si en realidad no es necesario cambiarla porque podemos reformarla. Rechazar para reformar. Exacto, esa frase. Entonces yo empecé a buscar y me di cuenta que hemos tratado de cambiar tantas cosas, desde el tema previsional que conversábamos recién, desde del mismo
10% para arriba desde el proyecto que tú contabas de las 40 horas y todos han rebotado contra la pared. ¿Por qué? Porque son inconstitucionales o proyectos que han tratado de modificarse y que no han pasado porque precisamente aquellos que hoy defienden el rechazo no han aprobado. Entonces es como, siento como que es un bucle, ¿me cachai? Uh-huh. Entonces sí, yo creo que es súper importante y yo creo que también es importante para la gente que nos pueda escuchar que lo fundamental, primero saber y entender bien lo que es una constitución. A veces puede resultar, aunque no es tan grande esta ley, no tiene muchos artículos, la verdad, hay veces en que hay palabras que uno no entiende, ¿cachai? Hay desde ordenamiento jurídico para arriba, ¿qué un ordenamiento? Sí, la gente tiende a decir, le da tedio, y es normal, decir, oye, ¿qué significa esta cuestión? la cabeza. Sí, qué lata, ¿de qué manera nos quieren engañar ahora con esta jerigonza que no se entiende? Mira, claro. Un poco para terminar, porque para no extendernos tanto en el video, mira, podríamos hacer todo un video sobre los mitos de la Constitución, porque significa el rechazar para legislar, para reformar. Yo creo que podría ser el segundo sí. Capítulo de esto. Sí, podríamos conversarlo más a futuro igual, podríamos invitar a más gente y hacer un conversatorio. Mira, a ver, déjame explicarte algo. Chile está pasando ahora por un proceso constituyente que puede ser frenado perfectamente el 25 de octubre si la gente vota rechazo. O si la gente no se levanta a votar. O si la gente no se levanta a votar. Va a ser se vote rechazo o se vote apruebo, es importante que la mayoría de la gente, el proceso va a ser más o menos legítimo, vamos a reconocer como ciudadanos ese proyecto en la medida que la mayoría de la gente vote. No estamos votando una elección presidencial, esa ya es importantísima, pero esto no es cualquier elección, estamos votando cómo va a ser nuestra norma fundamental, cuál va a ser nuestro pacto social, qué características va a tener, de qué manera vamos a limitar a los gobernantes y cuál va a ser nuestro posible nuevo proyecto país. Es lo que nosotros queremos. Exactamente. Hay gente que dice, no, la Constitución de Estados Unidos nunca se ha modificado, hay otras constituciones que en no sé cuántos siglos han tenido 3. Las constituciones no es tan descabellado que se conversen, se revisen, incluso se revisen cada 30, 40 años. Lo que estamos haciendo ahora es revisar si es que queremos cambiar nuestra actual constitución. Ni siquiera estamos pensando en cambiarla directamente. Te pongo un ejemplo. Recién te decía, mira, te vendo este lápiz. Mira qué bonito todo. Imagínate que yo diga, te voy a arrendar este lápiz. Te lo quería vender por 100 pesos, ahora te lo arriendo por 20 pesos diarios. Y tú dices, es más asequible, sí, no tengo 100 pesos ahora, pero te lo arriendo por 20 pesos diarios. Mira qué hermoso este lápiz, todo. Llegamos a un acuerdo, apretón de manos, se firman los documentos, todo. Y ponemos que el contrato es indefinido. Completamente indefinido. Imaginemos, fantaseamos que lo hacemos así. Sí. Pasan 3 años, estamos todos contentos, yo ganando mis 20 pesitos diarios y tú con tu lápiz. ¿Con mi lapicito? Sí, con el lapicito que estás usando, que es mío pero te lo arriendo, y de repente hay una sobredemanda, hay una explosión de producción de lápices. Y ahora te dicen, oiga señorita, mire, le vendo este lápiz en 30 pesos. Y tú dices, sí, pero el problema es que yo ya estoy arrendando y estoy gastando 20 pesos en ese lápiz. Pero discútalo, pues, resuélvalo. Termina ese contrato. No, es que dame un segundo. Espera, tenemos un problema técnico. Ya, tenemos dramas técnicos, ya. Tenemos dramas técnicos, me está entrando una llamada. Vamos con el ejemplo del lápiz. ¿Me escucháis? Sí. Ya. Dale nomás. Ya. ¿Te quedaste pegar la cámara? Sí. Ha sido la entrada de la llamada. Bueno, ahí los chicos la van a cortar. Ya. ¿Sigo nomás? Sigue nomás. Ya. Ya, dale. Te estaba dando el ejemplo del lápiz. Voy a comenzar de nuevo el ejemplo del lápiz. Mira, no te estoy vendiendo el lápiz, te lo voy a arrendar. Te lo quería vender por 100 pesos, no tienes el dinero para pagarme los 100 pesos, te lo arriendo por 20 pesos mensuales. Y tú dices, ¡oh, qué ganga, qué maravilla! Puedo acceder a este lápiz. Pero imaginemos que este contrato va a ser para siempre. Va a ser un contrato indefinido.
¿Ya? Ahí te veo, perfecto. Ya. Lo logré. No me ganó la tecnología. Sigamos con el arriendo. No hay ningún problema, te arriendo este lápiz por 20 pesos diarios para siempre. Sí, para siempre, ningún problema, ya. Fantaseemos que eso se puede hacer. Sí. Y en 3 años más llega un amigo tuyo y dice, oye, ¿sabes que tengo un montón de lápices? Arriendo mi lápiz 5 pesos mensuales. Dice, oh, qué maravilla, pero ya tengo un lápiz y estoy obligado a pagar 20 pesos diarios, 20 pesos mensuales en que yo me comprometí ya a arrendarlo. Y tú me puedes decir, oye, te tinca si dejamos esto, y te digo, no, tú estás obligado. Esto es lo que nosotros acordamos, este es nuestro contrato, y estás obligada a pagarme 20 pesos mensuales por este lápiz. Y tú, pucha, es que las condiciones han cambiado, lo siento. Yo te digo, estás obligada a hacer eso. O al revés, de repente hay una falta, hay una sobreoferta de lápices, o sea, sobredemanda de lápices, y llega otra persona y me dice, Javi, la persona que te estaba arrendando a ti, te quería arrendar a ti, y me dice, oye, Javier, ¿te parece si si tú me arrendas este lápiz y te pago 50 mensuales? Yo te digo, oh, pero qué maravilla, dale, bacán. Ah, no, es que estoy obligado a arrendarle este lápiz a Loreto por 20 pesos. Y voy a hablar contigo y lo mismo. Tú me dices, no, lo siento, fuiste. Es en mi contrato, hay que respetarlo. Exactamente. ¿Por qué se hace normalmente que en un contrato de arriendo son a plazo y terminado ese plazo uno vuelve a conversar? Seguimos con el contrato, cambiamos las condiciones, tú me dices, oye, ¿sabes qué? Ahora me están arrendando a 5 pesos. ¿Lo terminamos ahora porque terminó el plazo o lo renovamos por otras condiciones? Y te digo, ya, mira, ¿te parece como este es tu regalón y todo? Te lo dejo en 10 pesos. Y tú, ya, me parece porque hay confianza, si hay algún problema tú me lo puedes reparar y todo. Sí, o al revés. Además yo le tengo cariño. Exactamente. Y podemos conversar cada cierto tiempo. Cuando las condiciones cambien, uno puede decir, oye, ¿te parece si reconsideramos las condiciones y las reglas de este contrato? Y es válido, y es posible, y es necesario. Una constitución, como es un contrato, un contrato entre todos nosotros, un contrato social, y representa el proyecto país, la decisión política que tenemos para organizarnos y a dónde queremos ir, es válido y necesario que cada cierta cantidad de tiempo digamos, nos gusta este contrato, cambiaron las condiciones, deberíamos cambiar las reglas del juego, las reglas de este contrato, o seguimos igual. Y es válido, y vuelvo a decir, necesario que cada cierto tiempo los contratantes, los ciudadanos, soberanamente digan, sí, me gustaría. Por lo tanto, desde un punto de vista democrático, sin tomar una idea política en cuanto a proyecto país, así como yo quiero un país así, quiero un país de esta manera, quiero un país para la derecha, quiero un país para la izquierda, quiero un país más al centro, lo que sea, desde el punto de vista democrático es bueno y necesario, muy necesario, discutir cuáles son las condiciones que nosotros queremos para la forma que tenemos para organizarnos como sociedad. Vale decir, y acá me voy a ser completamente responsable y cargo de mis palabras, las personas que van por el rechazo, las personas que dicen yo rechazo, están rechazando la idea de discutir el si modificamos o no. La gente que está diciendo yo rechazo, está diciendo no quiero discutir, no quiero reconsiderar, exactamente, no quiero revisar si es que modificamos, porque puede que, usando la imaginación, puede que de la discusión surja una constitución súper parecida a esta, o surja la misma, puede ser, pero lo importante es discutirla, es conversar. ¿Queremos esta constitución además, o no la queremos? Claro, y que además va a significar que nace no ya desde estos señores iluminados máximos de los años 80, sino que de un conjunto de personas y de un sentir de un gran grupo de personas, de la mayoría de las personas que quieren y van a ser gobernadas por esta ley. Entonces, exactamente. Entonces, en definitiva, es importantísimo participar de este proceso. Es una etapa una instancia histórica, es una instancia histórica y que vamos a poder contarla a nuestros nietos, en el sentido de decir, yo estuve y yo hice posible que esto pasara o que no pasara. Estamos viviendo historia.
Estamos viviendo la historia. No podemos no subirnos en este tren, independiente o más allá de la decisión final que cada uno tome. Pero es importante que el día 25, entonces, cada una se levante y pueda ir a decidir qué es lo que quiere. Me parece y emitir su opinión. Súper bueno lo que me decís, Javier, y creo que es súper relevante que esto quede en un video para que la gente también pueda ir entendiendo conceptos que tal vez no lo tienen tan claro. Exactamente, y de hecho, mira, para terminar un poco lo que estábamos comentando, y esto va en respuesta a una amiga que en un momento me dijo, ¿sabes que estaba conversando con una persona y desde su punto de vista esto le trae tanta suspicacia que es mejor votar, el rechazo es como el menor de los males? Y yo le quería decir a mi amiga, que no le pude explicar en ese momento, que lo que decía yo ahora, votar rechazo va a implicar cerrar la puerta a conversar. Es como que vinieras a preguntarme si te gustan las reglas en cuál estoy arrendando este lápiz, yo te dijera, no, te rechazo la idea de conversarlo. No me niego a conversarlo. No quiero dialogar contigo. No quiero que dialoguemos entre nosotros. Y cuando alguien dice voto rechazo, en el fondo está diciendo, no quiero que nosotros como ciudadanos dialoguemos. No quiero dialogar. Nuestro proyecto. Exactamente. No quiero que otros piensen por mí y quiero que otros, que son los parlamentarios, y estoy súper bien con lo que están ahora y no me importa. Exactamente. Y estoy súper bien cómo están las cosas ahora y no me importa realmente si es que a otras personas les está afectando, si otras personas están pasando mal. Yo rechazo el que conversemos. Me niego a conversar. Y eso, cada uno puede hacer su juicio personal respecto a eso. Pero desde el punto de vista democrático, todos deberíamos votar incluso apruebo, más allá del proyecto que queramos después. El votar apruebo es darnos la instancia de discutir. Perfecto. Me quedó ultra claro todo lo que dijiste y espero que a los que nos escuchan también les haya quedado claro estas ideas básicas de lo que es una constitución. Ya próximamente vamos a seguir conversando más del proceso propiamente tal o de las garantías constitucionales. Ahí vamos a ir desarrollando porque hay harto hilo que cortar. Dale, sí, podemos repetirlo. Un abrazo, Javier. Espero que nos veamos pronto. Cuídate mucho. Nos vemos. Chao.